las medidas cautelares, que también es un tema ciertamente corto, concepto, tipos de medidas cautelares, la tramitación con audiencia del demandado, sin audiencia del demandado, la oposición que se puede formular, la ejecución y lo que es la caución y caución sustitutoria o contracaución. Cosa bastante sencillita. Las medidas cautelares son aquellas que se adoptan para asegurar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte. Es decir, durante el transcurso del trámite del proceso puede llevarse a cabo por el demandado o incluso por otras circunstancias, bueno, pues algunas actuaciones que pueden dejar sin efecto, pueden impedir o incluso dificultar la sentencia que en su día se dicte. En consecuencia, lo que se pretende es asegurar la efectividad de la misma mediante este tipo de medidas cautelares, reguladas en los artículos 721 a 747. Aquí en el año 1992 pues se da una definición de medidas cautelares por parte del Tribunal Constitucional, pero bueno, una simple lectura, ¿vale? No tiene mucho más. Necesaria instancia de parte sería la primera una vez que ya tenemos el concepto claro, sería la primera de las características. Es necesario que se soliciten por alguna de las partes. El tribunal de oficio, en caso alguno, las va a acordar. ¿Y cuáles son las características? Pues las características las tenemos aquí en este cuadrito, que son las más importantes y son las que tenemos que tener en cuenta para contestar cualquier pregunta que se nos hagan, bien a efectos de una redacción, bien a efectos de un tipo test o de un caso práctico. Deben ser exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la sentencia, de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por actuaciones producidas durante la pendencia del proceso. Conducente a ejecutar la sentencia. Y la segunda, que es tan importante como la primera, no ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz a los efectos del apartado anterior, pero menos perjudicial para la parte demandada. Es decir, no se trata de hacer daño a la parte demandada, se trata de asegurar la ejecución de la sentencia que en su día se dicte. De ahí que se permita la contracaución o la caución sustitutoria. ¿Vale? Bueno, esto es muy sencillo, competencia. Lógicamente, el tribunal competente para el conocimiento de las medidas cautelares es aquel que tiene competencia para conocer de la causa principal. Sigue diciendo la ley, bueno, en los supuestos en la que medida cautelar se solicite con ocasión de un procedimiento arbitral o cuando se solicite estando pendiente un proceso ante un tribunal extranjero, será competente el tribunal del laudo en el que deba ser ejecutado y en su caso donde la medida cautelar deba surtir efectos, ¿no? Deba producir su eficacia. Bueno, es posible incluso que las medidas cautelares puedan ser acordadas por un tribunal que sea territorialmente incompetente. La respuesta debe ser sí. Hay que tener en cuenta, y ahora lo veremos, que las medidas cautelares pueden solicitarse de forma coetánea con la demanda o pueden solicitarse con antelación a la presentación de la demanda, habida cuenta de su urgencia. Vamos a verlo ahora. La competencia en materia territorial, lógicamente, porque en materia objetiva, en modo alguno puede ser discutida por las partes, en materia territorial tampoco es disponible y siempre es examinada de oficio por el órgano judicial. El 728 es un artículo que tenemos que tener en cuenta. Nos establece los 3 requisitos necesarios para la adopción de unas medidas cautelares, de una medida cautelar. Peligro por la mora procesal. Solo podrán adoptarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, no manifiesta, justifica que durante la pendencia del proceso pueden producirse situaciones que impidan o dificultan la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia. Es decir, no estamos absolutamente seguros que la sentencia nos vaya a ser favorable, pero en el caso de que no sea, lógicamente,
queremos que pueda ser ejecutada. Apariencia de buen derecho. También habrá de presentar con su solicitud, bueno, pues los datos y argumentos que justifiquen que, bueno, que prima facie, bueno, pues la sentencia va a ser favorable a nuestros intereses. Evidentemente, siempre sin prejuzgar, ¿eh? Y el tercer requisito que exige la ley es el ofrecimiento de caución. Ofrecimiento de caución. Solicito la medida cautelar y ofrezco la caución que su señoría estime necesaria para responder de los eventuales daños y perjuicios que pudieran producirse, teniendo en cuenta que esta parte carece de medios y en todo caso pues podría acordarse una caución de 3 o 4 euros, no mucho más. Es una broma, era para ver si me estabais escuchando. Quiero decir, se ofrece caución y lógicamente se trata de limitar su cuantía. ¿Vale? Entonces, 3 requisitos. Recordad, el perículo, iba a decir, perículo in mora, que toda la vida se le ha llamado así, el peligro por la mora procesal, la apariencia de buen derecho, fumus bonu iuri, y la caución, que son los tres requisitos típicos de las medidas cautelares. Y lo que estábamos diciendo, en procedimiento arbitral en los litigios extranjeros, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Aquí tendríamos que tener en cuenta la competencia territorial. Tipos de medidas cautelares sí que tendríamos que conocerlas. El artículo 727 nos las detalla. El embargo preventivo de bienes, intervención en administración judicial de bienes productivos, depósito de cosa mueble, formación de inventario, anotación preventiva de demanda, anotaciones registrales, orden judicial de cese provisionalmente en una actividad, intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita, depósito temporal de ejemplares de obras o objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual o industrial, suspensión de acuerdos sociales impugnados. Esto tengámoslo en cuenta. Se preguntó también en alguna ocasión, cuando el demandante o demandante representen al menos el 1 o el 5% del capital social, según la demandada hubiere 1 o no 5 emitido valores que en el momento de la impugnación estuvieran admitidos a negociación. Aquellas otras medidas que para la protección de ciertos derechos, bueno, pues se prevean especialmente por la ley. Y aquí la tramitación es muy, muy, muy sencilla. Tenemos que tener en cuenta la tramitación con audiencia del demandado o del obligado, si queréis, y sin audiencia del mismo. Se solicitan de oficio junto con la demanda principal, pero también, como antes hemos dicho, podrán solicitarse antes de la demanda si quien las pide alega y acredita razones de urgencia y necesidad. Aquí hay 2 cosas que tendríamos que tener en cuenta. Es evidente que para la presentación de unas medidas cautelares es necesario siempre abogado y procurador, pero si se alegan razones de urgencia, podrían presentarse sin la intervención de estos profesionales. Es decir, la norma general es la necesidad de abogado y procurador, pero la urgencia del caso podría hacer que se presenten sin abogado y procurador. Una cosa muy parecida a las medidas provisionalísimas previas a la demanda en un proceso de divorcio o de separación matrimonial, si lo recordáis. Y una cosa también que tendríamos que tener en cuenta, en este caso las medidas que se hubieran acordado, es decir, si se presentan antes de la presentación de la demanda, dice quedarán sin efecto si la demanda no se presentara ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud en el plazo de 20 días siguientes a su adopción. Dicho de otro modo, adoptadas medidas cautelares, el plazo que tiene la parte solicitante para presentar la demanda es de 20 días. Y no confundamos con el plazo de las diligencias preliminares, que es distinto a este. ¿De acuerdo? Solicitud de las medidas, aquí ya no hay mucho más que decir. Lógicamente, escrito de solicitud, acompañamiento de los documentos que las apoyen, ofrecerá pues todos los medios de prueba para acreditar su necesidad, etc. Y para el actor también, para el solicitante, precluirá la posibilidad de proponer prueba con la solicitud de medidas cautelares. Y entonces tendremos la tramitación inaudita parte, que se llama, sin audiencia del demandado. Bueno, básicamente aquí
en las medidas cautelares se pueden alegar y acreditar razones de urgencia que fundamenten esta petición de adoptarlas ya sin oír al demandado. El auto, y se acuerda, en este supuesto no admite recurso. Importante cuestión. No admite recurso este auto que acuerda la medida cautelar inaudita parte, aunque cabe al demandado, sujeto pasivo de la medida, iniciar el trámite de ejecución que ahora vamos a ver. Bueno, no hay mucho más. Tramitación con audiencia del demandado, pues esto es muy sencillo, es decir, se solicitan medidas cautelares, pero no hay tal urgencia que haya que adoptarse ya sin esperar oír al demandado. Recordad siempre el principio de dualidad de partes y el principio de contradicción. Adoptar unas medidas cautelares, adoptar una medida cualquiera que sea sin oír a la otra parte se da en muy contadas ocasiones. Muy bien, entonces, presentada la solicitud, el letrado mediante diligencia de ordenación, el plazo de 5 días, convoca a las partes sonovistas que celebrará dentro de los 10 siguientes sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando lo exija la efectividad de la medida cautelar. Es decir, aquí la ley da una cierta preferencia al señalamiento de las vistas de las medidas cautelares, pues para agilizarlas un poco, ¿no? En esta vista, pues lógicamente, cada parte expone las razones que a su derecho convengan y, bueno, pues pueden proponer las pruebas de que dispongan para reafirmar sus alegaciones. A partir de aquí, el señor juez dicta un auto en el que acordará, bueno, evidentemente tiene dos opciones, lógicamente, adoptar las medidas cautelares o rechazarlas, no hay otra, ¿no? En el caso de que se acepte la solicitud, es decir, que admita las medidas cautelares, acordará la prestación de caución que se impone al actor. Y fijémonos lo que dice la ley, sin cuyo cumplimiento no se dará ejecución a la medida. Es decir, el señor juez en el auto establece, se acuerda la medida cautelar la que acuerda las que hemos visto, siempre y cuando el solicitante preste caución en cuantía de tanto dinero. No hace falta ya casi poner nada más porque el resto lo acuerda, lo establece la ley. Pero bueno, básicamente en el sentido de que si no presta la caución no se lleva a efecto la medida cautelar, la adopción de la medida cautelar. ¿Vale? Si se ha adoptado en el acto de la audiencia la sustitución de la medida cautelar por la prestación de caución. Y esto voy a explicarlo y así ya lo vamos entendiendo porque más abajo tenemos un epígrafe sobre esta cuestión. Vamos a ver, hemos dicho que la medida cautelar tiende a la efectividad de la ejecución de sentencia que en su día pueda dictarse. Muy bien, ese sería el primero de los puntos, pero también hemos dicho que, digamos, esta efectividad debe lograrse por el medio que menos perjuicio cause a la parte demandada, al obligado a soportarla. Por tanto, si en la audiencia que acabamos de ver, en la vista que acabamos de ver, el obligado a solicitarla le dice al juez, señor juez, pues a mí la medida cautelar esta me causa grave perjuicio, ofrezco caución, ofrezco yo también, ya la ha ofrecido la parte solicitante, la ofrezco yo también, parte solicitada, para que no se lleve a efecto la medida cautelar. Lógicamente, si acabamos de decir que la medida cautelar debe ser la que menos perjudique y nos está ofreciendo una garantía de que no va a actuar en sentido contrario a lo establecido en la ley y que si la sentencia es desfavorable a sus intereses se podrá ejecutar, pues lógicamente pues el juez deberá acordarla en su caso, ¿no? Esto es lo que llamamos contracaución o caución sustitutoria. Yo ofrezco caución para que se adopte la medida cautelar y yo también la ofrezco para que no se adopte. Esto es, no tiene más, como vemos, Y fijémonos que en este segundo auto cabe recurso de apelación. En el primer auto, en el caso de que se adoptaran las medidas cautelares sin oír a la parte contraria, no cabe recurso alguno, pero en este segundo auto sí cabe apelación sin efectos suspensivos. Y yo lo pongo esto siempre en consonancia con las medidas provisionalísimas previas a la demanda que en un procedimiento matrimonial que no cabe recurso ni contra el primer auto inaudita parte ni contra el segundo auto tampoco, mientras que aquí no cabe recurso contra el primer auto, pero contra el segundo sí. Lo digo a efectos de un tipo test. Apelación sin efectos suspensivos. Oposición a las medidas cautelares, pues un poco lo he comentado ya, ¿no? Cuando se hubieran adoptado las medidas cautelares sin previa audiencia del demandado, pues este podrá formular oposición a la misma. La medida cautelar ya se ha llevado a cabo.
pero puede formularse oposición en el plazo de 20 días contados desde la notificación del auto que acuerda las medidas cautelares, ¿no? Podrá esgrimir, pues bueno, pues todas aquellas cuestiones que le puedan llevar al juez al convencimiento de que no se adopten, ¿no? Traslado de la oposición al solicitante, comparecencia de la vista y decisión. Celebrada la vista, el juez solo tiene dos opciones, o mantener las medidas cautelares o alzarlas. Si las mantiene, lógicamente condena al opositor a las costas y si las alza, condena al solicitante a las costas. No hay mucho más, ¿eh? El auto en el que se decida sobre la oposición será apelable sin efecto suspensivo, al igual que el anterior, si nos damos cuenta. ¿Vale? Bueno. Y esto es más fácil, imposible. Aquí tenemos un montón de esquemitas, porque esto, ejecución de las medidas cautelares. Bueno, aquí la ejecución de las medidas cautelares, una vez que ya el auto se va a llevar a cabo, recordad la prestación de caución. Esto es muy importante. No, si el juez la acuerda, no se lleva a cabo la ejecución sin la caución, sin que se haya prestado la caución. Y lo que nos dice también aquí, llevando para ello, ¿no?, los apremios que fueren necesarios, incluso los previstos para la ejecución de sentencias. Bueno, si la acordada fuera el embargo preventivo, bueno, aquí esto ya una simple lectura porque no tiene mucho que comentar. Exhaución de daños y perjuicios, bueno, lógicamente una vez que se lleven a cabo las medidas cautelares, se procederá a petición del demandado de la determinación de los daños y perjuicios que le pudieran haber causado la medida cautelar que haya sido revocada. Lógicamente, oiga, se ha adoptado esta medida cautelar, a mí me ha causado estos perjuicios, ahora que se ha revocado, solicito que se valoren conforme al 712 y siguientes que acabamos de ver, para su valoración. Modificación y alzamiento de las medidas cautelares. Bueno, pues las medidas cautelares pueden modificarse a lo largo de todo el proceso, pero hay que tener en cuenta que el juez precisamente no ha de tener en cuenta los avatares que vayan concurriendo en el proceso. Dicho de otro modo, si el juez las adoptó en su día teniendo en cuenta esos tres requisitos que habíamos dicho, que era peligro por la mora procesal, apariencia de buen derecho y caución, que ahora mismo un testigo sea desfavorable al demandante, esto no debe llevar al juez a modificar las medidas cautelares, ¿no? ¿Vale? Alzamiento de la medida cautelar tras sentencia no firme. Aquí este supuesto nos comenta lo siguiente: supongamos que el juez adopta las medidas cautelares, pero cuando resuelve el asunto, el pleito, pues lógicamente en lugar de darle la razón al demandante solicitante de las medidas cautelares, resulta que absuelve al demandado. ¿Qué podría suceder? Dice, absuelto el demandado en primera o segunda instancia, el letrado ordenará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, salvo que el recurrente, es decir, el demandante que ha perdido la sentencia, solicitante de las medidas cautelares, que va a recurrir la sentencia, solicite su mantenimiento o la adopción de alguna medida distinta, y en este caso dará cuenta al tribunal y este, oída la contraparte, resolverá lo que procede, ¿no?, mediante auto. Si la estimación de la demanda fuere parcial, el tribunal, con audiencia de la parte contraria, también decidirá mediante auto lo que procede. Lógicamente, alzamiento de las medidas tras sentencia absolutoria firme, aquí ya la sentencia es firme, entonces precisamente aquí lo que se alterarán de oficio y se procederá a determinar, conforme hemos visto con anterioridad, 712 y siguientes, los daños y perjuicios que hubiera podido sufrir el demandado. Lo mismo se ordenará en los casos de renuncia a la acción o desistimiento en la instancia. ¿Vale? Caución y caución sustitutoria, ya lo he comentado. Es aquella posibilidad que se otorga al solicitado de medidas cautelares de librarse de la medida cautelar siempre que responda con una caución sustitutoria, también denominada contracaución. ¿De acuerdo?